Influencia de los grupos funcionales en la actividad biológica. Ya vamos a hablar de las distintas actividades biológicas. Influencia de los grupos funcionales. Bueno, cuando hablamos de grupos funcionales, en primer lugar, tenemos que recordar algunas cosas muy básicas. Hablamos de una agrupación particularmente heteroatómica, la mayor parte de las veces. Los grupos funcionales casi en todos los casos están formados por heteroátomos que le confieren a las moléculas sus características físico-químicas y por implicación, o en paralelo a eso, le confiere a las moléculas sus características de reactividad. Entonces ustedes dirán, me tengo que saber los grupos funcionales, tengo que volver a repasar eso que en algún momento vi en química orgánica. Sí, lo lamento, van a tener que saberlo, ya conocer algunas propiedades básicas de estos grupos, ¿ok? Entonces necesitamos conocer algunos grupos funcionales básicos porque ellos son responsables de las propiedades físico-químicas de la reactividad de una molécula. Y tenemos que recordar lo siguiente, cuando hablamos de un compuesto bioactivo, o sea, de un compuesto que está diseñado para poder ser administrado en un humano y curar una patología, dicha molécula tiene que ser capaz de atravesar la bicapa lipídica. ¿Por qué? En la mayor parte de las veces las moléculas se administran por vía oral. Entonces, quiere decir que tiene que ser absorbido a nivel intestinal, a veces incluso a nivel estomacal. Rara vez inyectamos directamente el fármaco donde está el problema. Eso ocurre en los ratones de laboratorio, solamente donde se les inyecta justo en el tumor o lo que sea, pero a nivel humano eso es muy raro que suceda. Imagínense un problema a nivel cerebral, ¿cómo vamos a estar inyectando de manera directa ahí? Es difícil. Entonces, la molécula tiene que tener ciertas características que le permitan atravesar una bicapa lipídica. Y aquí voy a introducir un concepto que es el concepto de lipofilia. Aparece así en los textos, también aparece como hidrofobicidad. Exacto. Ya lipofilia, hidrofobicidad, lipofilicidad también he visto por ahí. El más común es lipofilia. O sea, la molécula tiene que tener una adecuada capacidad de solubilizarse en lípidos, pero no mucho, de tal manera que pueda atravesar las membranas. Y aquí está la estructura de una membrana, ya vamos a ir avanzando gradualmente en esto. La estructura de una membrana, ustedes saben que es una bicapa lipídica donde, pregunta, ¿la parte polar queda en el centro de la membrana o hacia afuera? Y bueno, esto sería hacia el interior de la célula, ¿no es cierto? ¿Queda hacia los extremos o hacia el centro? Muy bien, ¿no es cierto? Queda siempre hacia afuera, muy bien, y hacia el interior, o sea, en contacto con el agua. Entonces tenemos esta propiedad anfifílica. Tenemos contacto con el agua por fuera, por dentro y hacia el centro. Ahí están las cadenas hidrofóbicas, o sea, aquí tenemos un grupo fosfato conectado a un grupo amino y este grupo es polar porque tiene oxígenos y toda la parte hidrocarbonada es apolar o hidrofóbica. Entonces aquí tenemos estos conceptos de hidrofobicidad, cabeza hidrofílica. Por tanto, nuestro compuesto debe tener una lipofilia apropiada para atravesar membranas, tiene que ser capaz de cruzar barreras, pero no tanto de tal forma que quede retenido en la membrana. Entonces, ahí voy a introducir este concepto que lo vamos a definir inmediatamente. Voy a insertar una página para ello, que es el concepto de log-P, o sea, la lipofilia de la cual estamos hablando, la lipofilia o log-P, donde ¿qué es lo que es P? Excelente, ¿no es cierto? Es cuánto se solubiliza la molécula, muy bien, en fase octanol versus en fase agua. Y esta repartición, esos paréntesis cuadrados que ustedes ven ahí, eso es concentración molar. ¿Cuánto de la molécula se solubiliza en octanol? ¿Cuánto de la molécula se solubiliza en agua? El octanol y el agua son inmiscibles. El octanol es un alcohol y no es miscible en agua. Ahora, ¿por qué octanol?
Exacto. Muy bien. O sea, ¿imita qué cosa? Imita un fosfolípido de membrana. Perfecto. Ahí tenemos la estructura del octanol. Entonces tenemos precisamente de lo que estamos hablando una cola hidrofóbica o lipofílica. Esa sería la parte hidrofóbica. Y por supuesto una cabeza polar hidrofílica. Dicha cabeza polar, como ustedes saben, es un grupo hidroxilo o alcohol, en términos más genéricos. Ya, porque el hidroxilo puede ser parte de un alcohol, puede ser parte de un ácido carboxílico, puede ser parte de una N-hidroxilamina, puede ser parte de un fenol, etc. Entonces, en términos más particulares, ¿no es cierto? Ese grupo hidroxilo en este caso forma parte de un alcohol. Bien, entonces el octanol está imitando un fosfolípido de membrana. También se ha hecho esta distribución cuando uno quiere simular partición a cerebro. En vez de octanol, y esto suena un poco raro, ya causa sorpresa cuando uno lo menciona, también se puede hacer esta partición con aceite de oliva. Aunque suene algo así como casero, artesanal. Lo que pasa es que el aceite de oliva, tampoco es soluble en agua, obviamente, imita bastante bien la lipofilia del cerebro. Entonces a veces se hacen distribuciones en aceite de oliva de alta pureza, agua, para ver si la molécula tiene tendencia o no a irse a cerebro. Ya vamos a ver el uso de algunas plataformas donde ustedes van a poder calcular esto. Ya más adelante, casi al final de la clase, ahí les puedo mostrar. Entonces eso sería P. Y como P nos va a dar un número muy grande, estas son divisiones de concentraciones molares, es que le aplicamos el logaritmo en base 10 para generar un número más pequeño y manipulable. Entonces, log P es el logaritmo de esto que en el mejor de los casos se debería determinar empíricamente para cada molécula, pero como determinar esto empíricamente para cada molécula puede ser un poco tedioso, hoy día se calcula. Hoy día se calcula el valor de log P. Entonces, vamos a introducir ahí otra idea. Recién dijimos, voy a separar acá esto. Recién dijimos que para que el compuesto sea un buen compuesto tiene que atravesar membranas. O sea, idealmente el valor de log P, el valor ideal de log P tiene que fluctuar entre 0 y... Cristian, ¿tú te acuerdas cuánto era más o menos? El valor máximo, ya. Hay un valor máximo que es 5. Sí. Exacto, sí, ya vamos a enumerarlo ya para que todos tengan la información completa. De 0 a 5, ahora ustedes dirán, ¿y de dónde viene eso? ¿A quién se le ocurrió poner estos límites? Porque el log P puede moverse a valores, por supuesto, mucho mayores que 5, ¿ya? Entonces, ese es nuestro límite y esto viene de un análisis estadístico. Esto es nada más que de observación estadística. ¿Qué significa eso? Significa que se revisaron las lipofilias de casi todas las moléculas que son fármacos y la mayoría de las que se absorben bien por vía oral, o sea que pueden atravesar membranas biológicas a nivel intestinal, están por debajo de 5. Las que son muy lipofílicas se absorben poco, quedan retenidas en la membrana, quedan en el intestino. Les voy a dar un ejemplo. Antiparasitarios. Miren. Consideremos la siguiente molécula. Consideremos este compuesto. Ya, este compuesto, por sencillo que parezca, es un antiparasitario. Este compuesto está hecho para matar parásitos, o sea, gusanos que infectan el intestino. Y esta molécula es súper lipofílica y no se absorbe muy poco a nivel intestinal, pero eso es bueno, porque queremos matar parásitos que están en el lumen intestinal, no parásitos que han entrado al plasma sanguíneo. Por tanto, en este caso tenemos una molécula que tiene un log P mayor a 5, súper lipofílica, se absorbe mal, pero por eso mismo, ok, fantástico, se ocupa porque queda ahí en el intestino para matar parásitos.
antiparasitario o antihelmíntico es el otro nombre que tienen este tipo de estructuras. Más adelante vamos a ver ejemplos concretos ya de este tipo de familias, ¿ok? Con este tipo de farmacóforo en particular. Vamos ahora al tema de el log-P, ¿ok? Este valor de log-P, que idealmente menor a 5 para que tenga una buena absorción por vía oral, dijimos, ¿ok? O sea, esto que está acá es para que el compuesto posea una buena absorción por vía oral. Bien, uso de algunos software para obtener esta información. Permítanme un momento aquí para ajustar la imagen. Ya, yo les voy a mostrar esta alternativa, aunque hay muchas otras. Este programa se llama ChemDraw, es de la suite ChemOffice, que también pueden conseguir ustedes para instalar en Windows o en otras plataformas. Y este programa tiene la particularidad que no solo sirve para dibujar, sino para calcular algunas cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes están interesados en esa molécula, en ese antihelmíntico que estábamos viendo recién, nosotros lo dibujamos. Bueno, acá el doble enlace va ahí. Entonces, si en algún taller, en algún trabajo de los que vamos a hacer en el semestre, necesitamos el log-P, y ya vamos a ver que el log-P es muy necesario para muchas cosas, particularmente para hacer estudios de tipo QSAR, que es uno de los tópicos que vamos a estudiar en este curso. Entonces, muy probablemente vamos a estar yendo al log-P y a otros valores más. Bueno, aparte de dibujar, ustedes vienen acá arriba y podemos pedirle valores de ciertas propiedades. A ver, y eso estaba en acá, Show Chemical Properties Window. Ahí, esta opción, damos un clic y nos carga aquí. Ahora colocamos Paste. Voy a cerrar esto. Y nos calculó automáticamente de una base de datos de fragmentos, mediante algoritmos matemáticos, obtenemos varios valores, como por ejemplo el punto de ebullición, el punto de fusión, etc. Y si vamos para acá abajo, el valor más cercano a la realidad, porque esto es calculado, esto no es real, sería este que dice C, ¿ok? Esta C de calculado o de ChemDraw log-P. Este valor se ocupa muchísimo, ¿ok? Es una buena aproximación de la lipofilia de la molécula. Ya es una lipofilia alta, no llega a 5 acá, pero es una lipofilia que, en este caso en particular, a este compuesto, no le permite una buena absorción por vía oral, ¿ok? Casi 3.6 de C log-P. Entonces el C es el algoritmo de cómputo. Entonces esta es una vía para obtener la lipofilia de un compuesto mediante un cálculo sencillo con ChemDraw. Otra estrategia, si alguien dice, bueno, pero el software ese no lo puedo instalar o lo que sea, ¿no es cierto? Segunda alternativa. Ya estas herramientas, insisto, las vamos a ocupar en el semestre y yo por eso las estoy entregando acá. La segunda estrategia es una que se llama PreAdme, y voy a ver si es que me funciona de acá. El PreAdmet, porque a veces en la universidad nos bloquean aquí ciertas conexiones al extranjero. En particular, este servidor está en Corea. Entonces, PreAdmet, todo esto es gratis. Veamos si es que funciona. El SwissAdme, exactamente, claro. Podemos ir ahí. El SwissAdme yo lo he corrido con el internet. Ya, súper. SwissAdme. Sí, también lo vamos a entrar también al... Ahí, sí, aquí está cargando afortunadamente. Súper. Ya, bueno, y aquí tenemos varias alternativas para calcular, por ejemplo, drugabilidad. Esta palabra es un término que se ha acuñado ahora último. Drug likeness, esto no existía antes, significa drugabilidad. O sea, ¿qué tanta probabilidad tiene una molécula nueva de tener algún tipo de actividad terapéutica humana relevante? O sea, si ustedes, por ejemplo, dicen, yo quiero saber cuáles son las propiedades del ácido acético, eso no tiene drugabilidad, es una molécula tan simple, el ácido acético, el componente ácido del vinagre, que eso no va a tener ninguna bioactividad, ¿se entiende? O sea, no es drugable, no tiene drugabilidad, es un término nuevo que se ha acuñado. Aquí tenemos absorción, distribución, metabolismo y excreción.
Esto es súper importante, se llama ADME, es una abreviatura de lo que es farmacocinética, que luego vamos a definir, y también podemos calcular toxicidad. Bueno, pero vamos acá a ADME, absorción. Entonces ahí está, se absorbe, no se absorbe, cómo será su lipofilia. Veamos si es que nos entrega un valor, porque también entrega una lista de cosas. Así que hagamos el cálculo rápido de la misma molécula que tenemos acá. Probablemente uno puede copiar esta molécula y pegarla ahí, ya en este formato en particular, como Smile, pero no tiene. Ya la vamos a dibujar entonces. Miren, veamos algunas de las cosas interesantes que esto entre... Ah, perdón. Va. A ver. Aquí tiene que ser. Sí, ahí está el... Ya. Ok. Va. Ahí sí. Apretamos el botón ahí, Submit, y ahora esperar. No se demora tanto, obviamente un poco más lento que usar el ChemDraw instalado en el computador, pero un par de segundos. Acá es lento, en otras partes lo arroja mucho más rápido, la conexión aquí tal vez no es la... Ya, ahí tiró la cosa. Miren qué interesante. Exacto, estas 3B, ya eso no es bueno, bonito y barato, sino que es... traspaso de barrera hematoencefálica. Como pueden ver, ahí uno expande y aparece el significado. Concentración que llega a cerebro dividido por la concentración en plasma o en sangre, dice acá. 3, o sea, si este valor da 3, se concentra 3 veces más en el cerebro que en el plasma. O sea, si esta molécula nosotros la inyectamos, se va a absorber al cerebro. ¿Por qué? Porque es tan lipofílica que atraviesa fácilmente al cerebro. Bueno, veamos otros valores, solubilidad en buffer, o sea, podemos saber cuántos miligramos por litro podemos solubilizar de esto en buffer, muy útil en experimentos biológicos. Podemos ver traspaso por la piel, podemos ver si inhibe o no inhibe citocromos hepáticos, por lo tanto podemos ver interacción con otras moléculas a nivel hepático, esto es muy útil en farmacocinética humana. Podemos ver si inhibe o no a la glicoproteína P, que es una glicoproteína que expulsa fármacos hacia afuera y por tanto, ¿no es cierto?, si es sustrato de la glicoproteína P, eso no es bueno. Y vamos a la lipofilia, veamos si es que está o no, a ver, acá está. Ahora se llama SK porque es otro algoritmo de cálculo, pero es log-P. Ok, si uno expande, dice nomás lo que es, hay un valor de log-P calculado, ¿lo ven? Entonces, una predicción. 2.95. Ven que el valor es diferente porque va a depender del algoritmo de cálculo que uno ocupe. ¿Ok? Entonces tenemos también esta plataforma para tener un valor aproximado. Siempre las aproximaciones van a tener esos rangos de diferencia. Nunca va a ser igual que calcular empíricamente. Hay otra manera de calcular que no sea disolviendo noctanol y agua en un embudo agitador. Hoy día se puede hacer por otras técnicas, particularmente por HPLC. Ya hay técnicas HPLC para calcular experimentalmente log-P. Ya, y lo último, no voy a calcular para que no perdamos tanto tiempo con esto, pero sí, el otro link que había dado Cristian acá es el Swiss ADME, también es gratis. Y también en algún momento vamos a entrar ahí y vamos a obtener alguna información relevante del Swiss ADME. Y este no ya ahí, así que es un servidor suizo, así que ustedes desde sus casas acceden, lo curiosean, dibujen una molécula y le calculan algo. Y ahí van a ver que aparecen muchos valores y en algún momento yo le voy a dar, tal vez del teléfono le puedo dar wifi porque sí, nos va a servir para ilustrar algunas cosas, porque el Swiss ADME entrega unos gráficos diferentes a los de pre-ADMET. Bien, entonces, volviendo a nuestro apunte. El individuo o la organización ya que determinó este rango fue la empresa farmacéutica norteamericana Pfizer,
particularmente un investigador que se llamaba Lipinski. Entonces, tenemos lo que hoy día se llaman las reglas de Lipinski. Lipinski estudió bases de datos enormes de miles de moléculas y para que algo tenga una buena absorción por vía oral se encontró lo siguiente. Entonces, una buena o apropiada absorción por vía oral se caracteriza porque, uno, el compuesto va a tener, como ya vimos, un log P menor a 5. Ya, esto es estadístico, recuerden, siempre hay excepciones y hoy día se han encontrado varias excepciones a las reglas de Lipinski. Segundo, una molécula muy grande no se va a absorber bien. Por lo general tienen pesos moleculares menores a 500 gramos mol. Como pueden ver, esto es empírico, no había forma de predecir eso. Hay excepciones, por supuesto, hoy día se están encontrando muchas excepciones y se está revisando esto, porque se han encontrado moléculas gigantes que rompen las reglas de Lipinski. Por ejemplo, ustedes saben que a nivel intestinal hay transportadores, los aminoácidos, cuando uno consume los aminoácidos, se absorben por transportadores proteicos, no atraviesan por difusión pasiva. Son moléculas pequeñas, son muy polares, entonces uno dice, ¿cómo atraviesan una membrana polar? Por transportadores proteicos. 3. Una molécula con buena absorción por vía oral tiene menos de 5 dadores de puente de hidrógeno. Dadores de puente de hidrógeno, menos de 5. Cuando digo dadores de puentes de hidrógeno, venimos a interacciones intermoleculares, temática que también vamos a abordar en el curso, y hablamos de grupos fuertemente polares como son el OH hidroxilo o NH, que puede ser NH de una amina, de una amida, etc. ¿Ya? Entonces menos de 5, o sea, ahí estamos bastante limitados, porque ¿cuál es el punto? Que bueno, esto también está de la mano con el siguiente. 4. Debemos tener menos de 10 aceptores de puente de hidrógeno. Y cuando digo menos de 10 aceptores, son todos aquellos átomos que pueden aceptar un puente de hidrógeno a través de un par electrónico de no enlace, como por ejemplo un oxígeno que tenga un par electrónico disponible para aceptar un puente de hidrógeno, un nitrógeno no básico que pueda aceptar una interacción. No básico, ustedes dirán, ¿y por qué es eso? Ya, porque si es básico se va a protonar a pH 7, va a estar con carga positiva y algo positivo no puede interactuar con un protón delta más positivo. También se ha visto que forman puentes de hidrógeno otros átomos menos comunes, como por ejemplo el flúor, cuando está en una molécula bioactiva, porque el flúor no existe en los aminoácidos. Y también se ha visto puente de hidrógeno con átomos más raros, aunque son más débiles y específicos, como son también el cloro y el azufre. ¿Podría incluso participar un fósforo? Sí, pero lo voy a dejar escrito porque teóricamente es correcto, pero es muy raro encontrar un fármaco que tenga fósforo en la estructura. Lo hay, pero es raro porque los fósforos son súper tóxicos, tienden a generar toxicidad con muchas enzimas. Y vamos a ver algunos mecanismos de toxicidad. Los fósforos son oxofílicos y tienden a enlazarse covalentemente a las proteínas. Bien, entonces estas son las famosas reglas de Lipinski y hoy día le han ido añadiendo más cosas. Por ejemplo, se ha visto también, ya como reglas extra, por así decirlo, que idealmente tenemos que tener lo que se llama una refractividad molar o MR menor a 500. Ya, este es un concepto probablemente nuevo para ustedes, el concepto de refractividad molar. Bueno, ¿qué es esto de refractividad? No sé si a alguien le suena.
no tiene que ver con algo, digámoslo así, suena como algo quebradizo, ¿no? Yo me imagino algo que se va a quebrar. No, tiene que ver con... Y claro, lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que para calcularlo, uno calcula lo que se llama el índice de refractividad de la luz sobre la molécula en fase acuosa, ¿ya? Pero claro, eso es para obtener el número, ¿ya? Pero el concepto, y qué bueno que me hiciste la observación, el concepto es mucho más amplio y tiene que ver con lo siguiente. Refractividad molar siempre entrega dos cosas. Primero, es una medida del volumen de la molécula, es una medida del volumen molecular. Y segundo, es una medida de su polarizabilidad. Es por eso que cuando uno va a los textos o a los handbooks y encuentra los valores de refractividad calculados o medidos para varias moléculas, las unidades digámoslo así, ¿no es cierto?, de la refractividad molar son unidades de volumen. ¿Ok? Unidades de volumen, y muchas veces está expresado como volumen molar. Entonces, a mayor refractividad es más grande la molécula y al mismo tiempo es más fácil que se polarice, que los electrones se muevan de un lado para otro, generando acumulación de carga en una parte y deficiencia de carga en otra. Esa es la idea un poquito abstracta que hay que tener con este concepto. Ya yo sé que no es tan concreto ya como la lipofilia, pero podríamos decir que, ejemplo, los átomos grandes como los halógenos, ejemplo, un átomo de cloro grande conectado al resto de la molécula, los átomos grandes tienen una elevada polarizabilidad y un elevado volumen. Tienen mucha refractividad molar los átomos grandes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como son grandes, los electrones se pueden mover de un lado para otro, y eso nos va a explicar el puente de halógeno que ellos hacen cuando veamos interacciones intermoleculares. Entonces, vamos ahora acá para que vean que este dato también lo tenemos en este tipo de aplicaciones de cálculo. Miren, acá, para esta misma molécula que estábamos haciendo, la refractividad molar, si nos vamos para abajito, el valor calculado es altísimo. Se fijan, 5.9, o sea, es casi 6. Ahora, perdón, yo les dije 500. A ver. Es 5. Creo que les dije 500, ¿no es cierto? En el apunte rectifiquen, ya, 5. Ya, ahí sí. Entonces, en este caso, 5.9 es una refractividad alta. No va a tener muy buena absorción, ¿se fijan? Y ya sabemos que esta actúa a nivel intestinal. Y hagamos el siguiente ejercicio. A este mismo compuesto, ya, le vamos a conectar un átomo grande y voluminoso. Por ejemplo, un átomo de yodo. ¿Okay? Un halógeno grande. El yodo es súper grande. Cloro, bromo y yodo son halógenos gigantes. El flúor es el único que es pequeñito, similar a un hidrógeno. Ya, entonces, vamos acá a View y le decimos que nos dé las propiedades acá. Chemical Properties, Enter y pegar. ¿A cuánto llegamos ahora? Sí, se disparó, claro. 7.2. Y solamente introduciendo un átomo. Un átomo marca una diferencia brutal. Te dirán, bueno, no le coloquemos halógeno. Y que no es tan así ya, porque vamos a ver que cuando hagamos diseño de fármaco y vamos a hacer algunos talleres de docking, ahí ustedes van a ver que un átomo lo cambia todo. Y a veces uno necesita ese átomo. ¿No es cierto, Cristian? Cristian estuvo haciendo docking de cientos de moléculas y a veces uno necesita un átomo en particular. Y un cloro, un bromo, un yodo lo puede cambiar todo. ¿Ok? Entonces, claro, ahí lamentablemente se nos va un poquito a pique la propiedad farmacocinética. Ya cero absorción por vía oral. Bien, volvamos al apunte. Ya, y con eso en mente, ahora sí podemos ir avanzando un poco más, ya respecto a lo que tenemos acá. El transporte de los compuestos bioactivos
va a ser, por ejemplo, como dice ahí, a través de difusión pasiva. Esto ustedes lo tienen, ya este apunte yo se los compartí. Entonces vamos a tener que atraviesa pasivamente la membrana. Esa es una forma, pero también hay difusión facilitada. Si marcamos aquí abajo, difusión facilitada a través de proteínas. Sí. Ah, no, en el correo. Sí, claro, descarguen por favor ahí del correo. Igual lo puedo respaldar en el aula, ya, pero en el correo ya está. Igual que el programa. Ok. Y aquí tenemos la ley de Fick, que es una ecuación matemática que describe, como dice ahí, la variación de la concentración a través de una membrana a través del transcurso del tiempo. Entonces, no es más que una pequeña ecuación que nos describe el movimiento de la molécula o cómo difunde de un lado a otro a través del tiempo cuando tenemos una diferencia de concentraciones de un lado a otro. Como dice acá, la variación de la concentración a través del tiempo por la membrana es igual a el área de difusión por una constante. Y esto serían las concentraciones de un lado y del otro lado de la membrana. O sea, digámoslo así, ¿no es cierto? A un lado podría ser el extracelular, al otro lado podría ser el intracelular. Pero ya voy a volver a esta ecuación más adelante, porque cuando veamos QSAR les tengo que demostrar cómo a partir de la ecuación de difusión llegamos a lo que se llama la ecuación de Hancha. Así que no me voy a adelantar mucho todavía. Ya, y la pregunta que surge ahora... Y así como tenemos estas herramientas para calcular la lipofilia de una molécula, podemos de alguna manera también, sin herramientas tan complejas, ser capaces de predecir la solubilidad en agua de un compuesto bioactivo. Sí. Sea un compuesto natural o sintético, tenemos esta tabla con estos valores. Voy a aumentar para que se vea un poco mejor. Que nos muestra cómo un simple grupo funcional puede ir incrementando la solubilidad en agua. Entonces, número 1, dice acá, amonio, que sería un nitrógeno con carga positiva permanente, o carboxilato, que sería un ácido carboxílico deprotonado, según esto, es capaz de disolver hasta 6 átomos de carbono. Ahora, por favor, esta información que está en esta tabla, de nuevo, estos son valores estadísticos, por lo tanto, estos son promedios, siempre tiene sus excepciones. Ejemplo, miren. Vamos a ir colocando inmediatamente algunas moléculas para ilustrar esto. Uno, dos, tres, cuatro... 5, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, este compuesto, tal como está ahí, sería pentano. Y eso es insoluble en agua. Ese es un líquido insoluble en agua. Se forman dos fases como agua con aceite si uno los junta. Pero si usted ese pentano lo transforma y hace esto, introduce un carboxilato en la estructura. Cuando digo carboxilato, explícitamente estamos diciendo que está 100% ionizado. Y a lo mejor hoy día no vamos a alcanzar, pero la otra clase sí vamos a hacer cálculos matemáticos de ionización. Está 100% ionizado. Es diferente a dibujar la molécula de esta forma. 2, 3, 4, 5. Dibujar la molécula en forma neutra. No es la misma solubilidad. Si ustedes tienen el compuesto en forma de una sal, esto sería el compuesto en forma de una sal, es más polar, es más soluble en agua que si el compuesto está neutro. Así que ojo con eso. Sí, yo sé que me van a decir, el ácido se ioniza fácil, libera fácil. Sí, pero tengo que formar la sal. Cuando formo la sal, ahí este grupo se vuelve súper polar. ¿Y qué creen ustedes? La molécula ahora es soluble en agua. O sea, nada más que reteniendo esa información, ustedes pueden predecir qué tan soluble en agua va a ser una molécula. Segundo ejemplo, aquí mismo. ¿Qué pasa ahora? Ya utilizando esta misma estructura que tenía 5 átomos de carbono, uno, recuerden que ese que está ahí tiene un carbono, entonces serían 2, 3, 4, 5. Ese grupo
dijimos que se llamaba carboxilato. ¿Okay? Y específicamente ya, bueno, este sería carboxilato. Siempre que veamos esta agrupación CO con doble enlace, esa sola agrupación por sí misma ya es parte del grupo funcional, pero por sí misma le vamos a llamar el grupo carbonilo. Ya les estoy tratando de recordar cosas que vieron en algún momento en química orgánica y que ahora lo necesitamos porque vamos a estar siempre hablando en términos técnicos. Ya no vamos a estar diciendo ese pedacito de ahí, no, sino que con nombres técnicos de cada grupo funcional. Y miren, ahora esta misma molécula, tenemos 2, 3, 4, y voy a dejarla ahí y vamos a hacerlo amonio ahora. Entonces, perdón, tendría que borrar uno más. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Porque son 5 carbonos, ahí tengo 5, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, este tendría carga neta positiva. Eso es un amonio cuaternario. Cuaternario porque tiene 4 carbonos unidos a él, ¿no es cierto? Tiene este que es un metil, metil y metil. El amonio cuaternario no puede perder su carga porque está siempre positivo. El amonio cuaternario es siempre positivo. Porque para perder la carga tendría que perder, ¿no es cierto?, un metil y recuperar el par electrónico, y eso no va a ocurrir de manera espontánea, ¿ya? Entonces, este compuesto con este amonio, a pesar de que tiene 5 carbonos, igual que el pentano, es 100% soluble en agua, ¿ok? Porque un amonio puede disolver hasta aproximadamente 6 carbonos en total que tenga la estructura. Así que este también es 100% soluble. 100% soluble en agua. ¿Lo ven? Entonces, con cosas muy sencillas podemos ir entendiendo bastante, ir prediciendo. Uno de los objetivos de la química medicinal es poder predecir cosas, ¿ya? Vamos al segundo caso. Dice que un alcohol también. Aquí los grupos más relevantes son estos dos, ¿no es cierto? Un carboxilato, un amonio y el alcohol, ¿ok? El hidroxilo, que puede ser parte de un alcohol o de un fenol. O sea, puede estar conectado a una cadena alquílica o a un anillo aromático. 3 a 4 carbonos. Entonces ya disuelve menos. Ustedes dirán, bueno, 3 o 4, es que eso como es estadístico, esto es, ¿no es cierto?, un valor aproximado. Ya a veces podemos fallar en nuestra predicción de solubilidad. 3 o 4 carbonos, miren. A ver, ¿qué creen ustedes? Este compuesto ya que voy a dibujar acá se llama tetrahidropirano. ¿Okay? Este es el tetrahidropirano. ¿Y aquí creen ustedes? ¿Ese es soluble en agua o no es soluble en agua? Ese no es alcohol, no es OH. Estamos viendo el OH. Tiene menos polaridad, no tiene el protoncito. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿100% soluble o 100% insoluble? No tiene carboxilato, no tiene amonio, un oxígeno, 100% insoluble. Ya, pero vamos a hacer la siguiente transformación. Lo voy a dibujar esta vez con un poco de perspectiva, ya así de perfil, digámoslo así. Y voy a hacer lo que se llama una proyección de Hubbard. Tal cual. De hecho, específicamente, este que estamos dibujando acá, esta es la glucosa. Ya no hemos cambiado mucho, solamente que tenemos un carbono más en la estructura, porque ahí tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el anterior teníamos 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, la única diferencia es que hay un carbono más. Pero está lleno de grupos hidroxilo. ¿Y la glucosa es soluble en agua? Claro que sí. ¿No es cierto? Todos sabemos que este azúcar es soluble en agua. Hasta la sacarosa, que son 2 azúcares conectados, soluble en agua, que es aquella con que se endulza el té. Entonces, la glucosa es 100% soluble en agua. ¿Por qué?
porque tiene hidroxilos, ¿no es cierto? Y un hidroxilo, supónganse que un hidroxilo, vamos por parte baja, un hidroxilo solubiliza 3 carbonos. Ya, entonces, ¿cuánto podría teóricamente ser solubilizado por todo eso? Claro, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Este no alcanza a ser, pero es parecido. Ya bueno, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3, 15 carbonos. 15 carbonos y quizá un poco más por ese, aunque ese nos aporta mucho. 15 carbonos y nos sobra, porque aquí tenemos 6 carbonos. Entonces, ¿se fijan? Así uno puede ir prediciendo. Entonces, ahí podemos ver que una molécula tan simple como la primera no es soluble, porque no tiene grupos polares, pero la otra sí, porque puede solvatarse por agua. Entonces, la explicación de esto es que lo que ocurre es una extensa solvatación. El agua forma puentes de hidrógeno. Solvatación total. O sea, entre paréntesis, eso significa que el agua forma puentes de hidrógeno con el compuesto. Ahora, una molécula muy polar, muy llena de grupos así que forman puentes de hidrógeno con agua, que no tienen nada de solubilidad en grasa, esa molécula, ¿se absorberá bien a nivel intestinal una molécula muy polar? Tampoco. ¿No es cierto? Una molécula muy polar no se absorbe bien, pero la glucosa se absorbe en un 100%, porque a nivel intestinal hay proteínas transportadoras que absorben la glucosa y la llevan adentro. Entonces, se fijan, ya que hay transportadores que hay que tener en cuenta, si hay un transporte diferente, pero cuando hablamos de Lipinski estamos pensando siempre en difusión pasiva. Por difusión pasiva eso rebota en la membrana, no pasa porque es demasiado polar. Y por otra parte, si algo es muy lipofílico, tampoco pasa, queda retenido en las membranas. Tan lipofílico que queda pegado, adherido a la membrana sin lograr pasar la membrana. Ya, luego tenemos, dice, una amina. Bueno, este es una manera incorrecta de dibujar porque en estricto rigor esto sería imina. Dice una amina, un ácido carboxílico, pero neutro, o un éster, que también siempre va a estar neutro, dice más o menos 3 carbonos. O sea, lo que yo les voy a decir es que de aquí para abajo, ¿ya? De aquí para abajo vienen los malos solubilizadores, ¿ok? La amina y el ácido carboxílico solubilizan más cuando se logran ionizar, ¿ok? El éster nunca se va a lograr ionizar, el éster se puede hidrolizar, pero eso es diferente. A ver, vamos primero a estos 3 grupos, ya para ir recordando algunas cosas muy simples. Alrededor, yo diría, cerca del 90% ya de los compuestos bioactivos, sean naturales o sintéticos, son aminas. Entonces este grupo es súper importante. Cuando se trata de un compuesto natural, específicamente cuando hablamos de un compuesto de origen natural y uno dice ese compuesto natural tiene amina, ahí la clasificación de ese compuesto es alcaloide. Un alcaloide es una amina de origen natural, o sea, es un metabolito secundario nitrogenado básico. Un alcaloide, por definición, es un metabolito secundario, es parte del metabolismo secundario de la planta. No es parte del metabolismo de la glucosa, del ADN, a eso me refiero, ¿ya? Es del metabolismo secundario. Es parte del metabolismo secundario de la planta. Muchas veces son producidos en grandes cantidades y los alcaloides tienen algún tipo de nitrógeno básico en la estructura. ¿Ya? Un alcaloide es un compuesto bioactivo muy común. Se sacan hoy día alcaloides de plantas, de algas marinas. También está muy común ir a buscar alcaloides en contraposición a otro tipo de moléculas naturales que son los terpenos, que también vamos a ver en un rato más. Bien, entonces, las aminas pueden ser primarias, secundarias o terciarias. Podríamos tener, por ejemplo, esta amina. R es el resto de moléculas. Esta sería una amina primaria. Podemos tener una amina secundaria o podemos tener una amina terciaria.
Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es más polar? Perfecto. La primera, porque tiene 2 protones. Más fácil que forme puentes de hidrógeno con agua. Muy bien, entonces la primera es la más polar. No confundir esta clasificación, voy a mover un poquito la hoja, con la de los alcoholes. Cuando uno tiene un alcohol primario, uno tiene esto. Este es primario. Un alcohol secundario, el alcohol siempre va a estar igual. Es el carbono el que va cambiando, el carbono el que tiene el alcohol, y un alcohol terciario está unido a un carbono que no posee hidrógeno. Así que es diferente. Ya no confundir alcoholes primarios, secundario y terciario con amina primaria, secundaria y terciaria. Las estructuras son diferentes. Acá el que va perdiendo protones es el nitrógeno. Acá el que va perdiendo protones es el carbono que está conectado al grupo hidroxilo alcohólico, ¿ya? Así que también se nos van a repetir mucho este tipo de estructuras a lo largo del curso. Aminas primarias, secundarias, terciarias, alcoholes primarios, secundarios, terciarios, son grupos funcionales tremendamente comunes en química medicinal. Ya, ¿y cuánto, se acuerdan cuánto podía disolver, decía, una amina? Claro. Vamos a redondear más o menos 3. Ya, y lo mismo decía los hidroxilos. Los hidroxilos decía que era un poquito más, como de 3 a 4, claro. La cantidad de carbonos que se logra solubilizar, ¿ya? Ahora, de nuevo, repito, cuando dice acá más o menos 3, es siempre considerando que esto no es amonio, o sea, que esto está neutro. Porque si está positivo, ahí pasamos a este otro extremo. Disculpen que mueva esto. Donde teníamos el amonio, ¿ya? Positivo, ahí disuelve más. ¿Cuánto disolvía? Hasta casi 6 creo que era, ¿o no? ¿Se fijan? Entonces, un nitrógeno positivo, sea que sea amonio, sea permanentemente positivo, o amonio formado en el medio, o sea que esté protonado, va a disolver hasta 6 carbonos aproximadamente. Ya, súper buena observación. Ya ahí entramos a hilar más fino. Ya, el contraión sí afecta la solubilidad. Sí, afecta la solubilidad en lo que se llama los preparados de depósito. Ya, esa es una muy buena observación. Y, a ver, voy a ilustrarlo acá. Bueno, primero, cuando uno tiene que preparar un fármaco en forma de sal, la pregunta es ¿qué contraión ocupar? Ejemplo, miren. Les voy a mencionar una molécula que se ocupa para la epilepsia, que es esta. A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4. Ahí está, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este compuesto se llama ácido valproico. Es uno de los fármacos más empleados para la epilepsia debido a su menor costo, a su baja toxicidad. Y este compuesto está en forma aniónica. Aquí vamos a recordar algunas pequeñas cosas. Yo les voy a enviar también algunas guías de ejercicio. No olvidar que esa carga negativa es la misma en ambos oxígenos porque tenemos resonancia. Entonces ustedes dirán, y me tengo que acordar de todas esas cosas. Ya, lamentablemente hay que recordar alguna de estas cositas. Entonces, ya sí, aquí tenemos que está en resonancia, entonces la carga está deslocalizada por igual en ambos oxígenos, que la carga está en ambos. El ácido valproico, entonces, tenemos posibilidad de formularlo como sal. Ustedes dirán, ¿y para qué darse la molestia? Bueno, uno formula una sal la mayor parte de las veces porque uno quiere mejorar la estabilidad del compuesto. Esa es una de las principales razones. Formulamos un compuesto como sal para mejorar su estabilidad. Y cuando digo estabilidad, es que la molécula sea más resistente a la humedad, a la luz, a la oxidación. O sea, que eso dure a través del tiempo y que no se descomponga fácilmente.
Otra razón por la cual uno muchas veces quiere formular una sal es cuando uno quiere mejorar su solubilidad en agua. O sea, yo quiero que el compuesto tenga algo de solubilidad en agua. Por ejemplo, si esto estuviese como sal perpetua, serían 6 carbonos que se lograrían solubilizar. Quedamos cortos, ¿no es cierto? Porque tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y nos pasamos 6, 7, 8 carbonos. Así que no va a ser 100% soluble en agua. ¿Ok? Bueno, y la pregunta es, ¿qué contraion ocupar? Podríamos ocupar como contraion, por ejemplo, como eso va a estar negativo, un sodio podría ser. Entonces hay un pool de opciones. Podríamos ocupar un sodio, pero también podríamos ocupar un potasio. Entonces, ¿da lo mismo? No. Resulta que la solubilidad en agua cambia cuando se disgrega el compuesto. En el proceso de disgregación, la solubilidad que aporta con un contraion es diferente a la solubilidad que aporta con otro contraion. Segundo, el potasio por lo general es más caro que el sodio, así que también hay razones económicas de qué sal ocupar. Y tercero, en algunos casos se prefiere también el uso de sales orgánicas. Sí, voy a colocar acá sales orgánicas. ¿Ya? Se prefiere muchas veces el uso de sales orgánicas. A ver, veamos el siguiente caso. Bueno, acá eso está ahí conectado por otro grupo carbonilo. Aquí me faltaría, a ver, tendría 1, 2, creo que me falta algo ahí. A ver, sería 1, 2, sí, carbonilo. Ahí. Este compuesto que está acá tiene posibilidad de existir como sal orgánica. Primero, algunas observaciones. Disculpen, tengo que mover ahí para explicar algo. Ya, o si no, lo puedo reducir un poquito. Ahí. Miren, este compuesto, cuando marcamos esto así ennegrecido, significa que viene para adelante del plano de la pizarra. ¿Ya? Viene para adelante del plano de la pizarra. O sea, el carbono que lo contiene ahí es un carbono quiral. Y este carbono sería, por tanto, de configuración absoluta de tipo R. ¿Ok? Entonces este es un carbono de configuración absoluta de tipo R. Y el otro lado también es quiral, entonces acá tenemos que decir que sí, esto viene hacia adelante, en este caso del plano de la pizarra. Usted decir, ¿y cómo sabe eso? Lo que pasa es que esa molécula, este es un compuesto de origen natural. Y no sé si alguien reconoce esta molécula. Ya les da como cierta semejanza a algo, les recuerda algo. Miren, cuando uno ve, y eso es lo que quiero que aprendan en este curso, que retengan ciertos motivos estructurales. Cuando uno ve este sistema cuadrado de acá, bueno, este sistema cuadrado que ustedes ven acá, funcionalmente, a ver, pregunta, ¿qué grupo funcional es este? Muy bien, es una amida cíclica. Y las amidas cíclicas se llaman lactamas. Esa es una lactama. Es una lactama que tiene 2 carbonos. Tiene un carbono alfa y un carbono beta como parte del ciclo cuadrado. ¿Ok? Entonces yo digo, tengo una lactama, una alfa-beta lactama. O sea, tengo lo que se llama técnicamente un anillo beta-lactámico. Ahora sí, ya. Antibiótico, ¿no es cierto? Es un antibiótico, esto es la penicilina. Ya, entonces cuando tenemos la penicilina, tenemos este nitrógeno y este nitrógeno no es básico, no es protonable porque es una amida, es un nitrógeno de amida y por tanto el par electrónico no se protona. Lo mismo acá, este nitrógeno no es básico, no es protonable porque el par electrónico está 100% deslocalizado por resonancia en el carbonilo.
Entonces, la única forma de crear una sal es en el carboxilato extra que tenemos acá en la parte terminal, este carboxilato que tiene carga negativa, y uno dice ahí, bueno, si yo quiero hacer una penicilina inyectable, porque antiguamente era muy común que para las amigdalitis se inyectaba penicilina. Hoy día lo más común es dar amoxicilina, que es por vía oral. ¿Ya? Pero la efectividad de esto era súper alta, inyectable, un pinchazo de penicilina, sí, era bastante doloroso, ¿no es cierto? Intramuscular, en las nalgas se ponía la inyección, sí, y era doloroso porque esto es poco soluble en agua, claro, es muy poco, entonces era como inyectar, exacto, era como inyectar pequeños cristales en el músculo. Y que es muy bueno, sí. Yeah. Y sí, es que lo bueno es que es muy efectivo. Claro, es muy efectivo y evita que uno tenga que estar consumiendo algo porque el pinchazo y uno se olvida, reposo y listo. Sí. Es súper rápido. Entonces, miren, por ejemplo, una alternativa sería tener la sal sódica, pero ¿cuál es el problema? Un hipertenso no podría ser pinchado con esto porque le estamos aportando sodio al plasma sanguíneo. El sodio sube la presión arterial. Entonces alguien puede decir, bueno, inyectémosle la penicilina potásica. Claro, ahí tendríamos el problema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa a nivel cardíaco con mucho potasio en el plasma? También puede producir bradicardia. Además, segundo, es más caro. Y tercero, la penicilina potásica es más soluble que la sódica y el efecto sería menos sostenido en el tiempo. O sea, habría un pic de efecto que bajaría rápidamente. Entonces a alguien se le ocurrió esto. Alguien dijo, bueno, ¿y por qué no formamos una sal orgánica y tenemos esta molécula como contrayón? Y esto tiene acá un anillo de benceno, que se puede abreviar como pH, significa benceno, ¿ok? Benceno y benceno. Bueno, esto se llama benzatina. Exacto. Entonces, no es otra cosa que un nombre de la sal. ¿Se fijan? Y uno dice, ¿y cuál es por qué darse la molestia de poner este contrayón tan raro? De hecho, una benzatina sirve para dos penicilinas, porque aquí tengo carga +1 que complementa esta negativa y me sobra una que iría a otra penicilina. Bueno, la gracia es que esta sal orgánica es súper insoluble en agua y el pinchazo, el depósito permanece en el músculo y se va liberando lentamente al plasma y tenemos un efecto que dura hasta 2 semanas o un poco más. Entonces, esa es la gracia, ¿ok? Que queda retenido ahí, es más lipofílica, es una sal lipofílica. Esa es la particularidad. Así que gracias por la observación, sí, porque esto es trivial. A veces uno piensa que poner un sodio, un cloro, lo que sea, da lo mismo. Si ya uno ya tiene el yo, no. Ya las sales tienen propiedades también diferentes. Bien, para ir acercándonos ya al cierre acá del primer bloque, volvamos al apunte. Teníamos entonces el ácido carboxílico, la amina neutra y un éster, ¿no es cierto?, que aportan poco. Sobre el éster también quiero decir algo muy breve. Acá dice éster. Los ésteres aportan, la verdad, bastante poco en realidad a la solubilidad. Aquí dice que hasta 3 carbonos. En realidad, yo los dejaría entre paréntesis porque eso va a depender mucho del entorno químico. Así que, por favor, los ésteres, mejor no los consideren en esta lista, en algún ejercicio o algo que tengamos que resolver. No, el aporte que ellos hacen es paupérrimo. Yo creo que están sobrevalorados al estar aquí diciendo que son capaces de solubilizar 3 carbonos. Yo creo que no, los ésteres son muy poco solubles, es muy poco el aporte. Cuando haya otro grupo funcional o bien otro éster, ya tendría que por lo menos haber 2 o acompañados de otro grupo. Ahí aportan más, ahí se suman fuerza. Pero así solito es muy poco lo que aportan. Miren, por ejemplo, hay una molécula que ocupamos mucho en el laboratorio que es esta. Y es un éster. Este es el acetato de etilo. ¿Cierto? Se ocupa bastante. Y ahí el acetato de etilo es soluble en agua. No, este es hidrofóbico, se ocupa para hacer extracciones. ¿Ya? Y tiene un éster, tiene pocos carbonos. Claro, tiene 4 carbonos,
¿ok? Pero tiene cero solubilidad en agua, es súper lipofílico. Entonces uno dice, ¿dónde está el aporte? Aunque fuera un poco soluble, no, esto es súper lipofílico, por eso que creo que están sobrevalorados los ésteres ahí en esa lista. Vamos a decir algo importante, sí, para culminar hoy día sobre los ésteres, ya, y con esto termino, es que en química medicinal los ésteres han sido ampliamente utilizados en la formulación de profármacos. Exacto. Tal cual. Entonces, muy común que, ejemplo 1, si usted tiene un fármaco de estructura alcohol, ¿okay?, usted lo transforma en profármaco añadiendo o haciéndolo reaccionar con un ácido respectivo. Y vamos a tener, por tanto, la estructura en forma de éster. Entonces está enmascarado. No olvide, la primera parte es la parte fármaco. Entonces voy a marcar en verde. Este es el fármaco de interés. Y ahora aquí está enmascarado. Y el proceso se va a revertir a nivel celular, biológicamente, porque hay enzimas en el plasma sanguíneo, hay enzimas llamadas estearasas. Hay estearasas plasmáticas y hay estearasas hepáticas. Y precisamente lo que hacen es romper los ésteres. Entonces, al romper ahí, regeneramos el alcohol dentro del organismo. La otra estrategia, ¿sí? ¿Cuál depende del grado? El grado de hidrólisis, sí. Claro que sí. Sí, eso es una buena observación. Más adelante podríamos colocar ejemplos reales. Este de acá. También se rompe por estearasas, pero el ácido acetilsalicílico es bastante eficaz en llegar rápidamente a las ciclooxigenasas, donde acetila covalentemente, o sea, la misma ciclooxigenasa ataca, por así decirlo, al éster del ácido salicílico y queda acetilada covalentemente y de esa manera queda inhibida. ¿Ok? Entonces, claro, no todos tienen la misma farmacocinética de degradación. No porque algo sea un éster significa que se va a degradar. Así que es un muy buen ejemplo el de la aspirina, si no la aspirina no serviría para nada. Sería degradada y no llegaría a la ciclooxigenasa. Otro ejemplo, aparte de la aspirina está el caso de los antihipertensivos de tipo dihidropiridinas. Las dihidropiridinas tienen dos ésteres. Y como ésteres son activos, no son profármacos. Entonces uno dice, pero ¿y las estearasas no lo rompen? Sí, hay un porcentaje que se degrada, pero hay otro porcentaje que permanece y logra llegar al canal de calcio, que es donde actúan. ¿Ya? Así que no quiere decir que porque algo sea éster, necesaria y obligatoriamente es un profármaco. ¿Ya? Así que cuidado con eso. Y lo último, ya la última forma es que usted tenga que el fármaco de interés es un ácido carboxílico. Entonces, si su fármaco es un ácido carboxílico, lo hace reaccionar con un alcohol para formar el éster. Bueno, yo aquí no estoy entrando al detalle de la reacción. Bueno, toda esta parte es el fármaco. Entonces ahora está acá el fármaco. ¿Cómo se llama esta reacción? ¿Alguien se acuerda a nivel químico? Cuando uno transforma un alcohol o un ácido en un éster. Esterificación de... Bien, esterificación de Fischer, muy bien. Pasamos del alcohol al ácido o del ácido al éster. En los dos, o sea, del alcohol al éster o del ácido al éster en los dos casos. Entonces, en color verde es el fármaco, en color azul es el fármaco. Sirve tanto para transformar en profármaco un alcohol como un ácido.